Buenas noches a todos, bienvenidos. Señora Vicepresidente de la República, señor Secretario de la Presidencia de la República, señoras y señores senadores, representantes nacionales, autoridades del Poder Ejecutivo que nos acompañan, señor Rector de la Universidad de la República, señoras y señores, y principalmente a los jóvenes que en gran número nos acompañan esta noche. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Igualmente, nuestro agradecimiento a quienes siguen la transmisión del evento desde todo el país. Nos convoca hoy la conferencia Uruguay y los desafíos de un mundo en transición. La exposición central tendrá a su término el planteo de preguntas que realizarán los jóvenes que nos acompañan desde la mesa a vuestra izquierda, que aportarán los énfasis y diferentes visiones que entendemos imprescindibles a la hora de una noche de reflexión como esta. En ese sentido nos acompaña el licenciado Enrique Antía, representando a los empresarios, joven socio de un emprendimiento innovador del sector de la industria farmacéutica. En representación de los trabajadores, la doctora Iris Fregosi, presidente de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e integrante de la mesa de COFE. Desde la visión de los jóvenes, Agustina Umpierres, estudiante, emprendedora y activa militante de la juventud del Movimiento por la Patria. Y finalmente, desde los jóvenes que ya tienen grandes responsabilidades políticas, Aparicio Saravia, director del Partido Nacional, subdirector del INJU y referente de la juventud de nuestro movimiento. Y del otro lado, excusando antes que nada a Silvia Ferreira, que no puede acompañarnos en la noche de hoy, presentarles en la mesa principal algunas de las principales autoridades del Movimiento Nacional por la Patria, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, y el senador Jorge Gandini, y por supuesto nuestro invitado central, de quien es tanto lo que podría decirse que creo que no son necesarias mayores presentaciones, solamente que es un honor para nosotros y agradecemos especialmente la presencia del presidente de la Fundación Astur, contador Enrique Iglesias. Damos inicio a esta conferencia con la palabra del senador Jorge Gandini. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Gracias a Enrique Iglesias por haber aceptado esta invitación y por ayudarnos a entender el mundo en el que estamos viviendo, que está repleto de incertidumbres. Esta conferencia, esta charla nació en una de las tantas intercambios largos que hemos tenido, el último o el anteúltimo en Madrid a fin de año, hablando largamente sobre lo que se venía y estaba pasando en el mundo, y nació la posibilidad de encontrarnos así. Ahí pensamos que cuando llegara, y apenas llegó, cuando llegara a Uruguay podíamos hacer esta actividad. Y es para Por la Patria y para todos nosotros un enorme honor que nos haya dedicado este rato esta noche, y me consta que haya trabajado, que haya preparado esta presentación. Enrique es una persona que yo siempre digo, parece que mirar al mundo desde un satélite. Lo mira en la globalidad y en la integralidad de poder ver con toda la información que tiene y la larga trayectoria, con la virtud de poder adivinar o presentarnos a los demás los movimientos que hay en los intereses de la geopolítica. Y a nosotros, un país como nosotros, en estos tiempos nos hace bien reflexionar sobre estas cosas. Tenemos mucho compartido con Enrique Iglesias, particularmente
lo seguimos desde la literatura cuando junto a Wilson ocupó aquel lugar de secretario ejecutivo de la CIDE, aquellos tiempos en el que se diagnosticó un país y se pensó en su transformación. Muchos de esos cambios se hicieron realidad, algunos que ni siquiera somos conscientes que nacieron en aquel tiempo y muchos todavía están en carpeta. Por eso para nosotros es doblemente importante contar con su presencia hoy, por su preparación, pero también por sus orígenes y por sus afectos, por sus mismos afectos compartidos con nuestro querido Wilson Ferreira Aldunate. Así que Enrique, la palabra es tuya, te vinieron a escuchar a ti, así que con mucho gusto. Bueno, muy buenas noches, un muy cordial saludo a todas y todos ustedes, un agradecimiento muy particular a Jorge por haberme invitado a este acto y tener esta concurrencia tan distinguida, pero sobre todo tan amiga. Recordaba él la relación tan fuerte e intensa que tuve con Wilson hace ya muchos años y realmente es un placer recordarlo, sobre todo en un ambiente donde él es una figura muy importante como la que hace con las actividades que ustedes están desarrollando. Trabajé mucho con Wilson y especialmente recordaba a Jorge nuestra experiencia en la CIDE, que fue una de las grandes oportunidades que me dio la vida y fue una buena contribución para la historia del país. En esa contribución, Wilson fue, cierto, una persona clave. Y fue clave porque se comprometió, se fue del ministerio, se fue a trabajar con nosotros ahí en la calle Colonia. Y yo lo recuerdo porque venía muy temprano, llegaba como a las 7 de la mañana, y estaba solo, hasta lo dejaban entrar, pues sabía más o menos quién era, pero ahí se instalaba. Y él no solamente se preparaba para discutir con los técnicos los temas, sino que él redactó la parte del informe, que fue el informe de la CIDE, de su puño y letra. Y yo lo recuerdo esas mañanas escribiendo. Es realmente una demostración del compromiso que tuvo con aquella gran iniciativa. Y ahí partió una gran amistad que yo, de los grandes tesoros que tengo en los recuerdos de mi vida. Bueno, muchas gracias por el temita que me pidió Jorge que conversara, que es el tema de la coyuntura internacional y sus implicaciones sobre nuestro país. Yo voy a hablar de 3 punticos, como dice. Primero voy a hablar algo que llaman el fin de la Pax Americana. En segundo lugar voy a hablar de la nueva etapa compleja y amenazante que tenemos por delante. Y por último, algunos desafíos que podríamos identificar para lo que puede ser la política nacional. Con respecto al primer tema de la Pax Americana, es importante reconocer que esa Pax Americana empezó en el año 1945 con el fin de la guerra, pero fue precedido por 30 años terribles, los 30 años que empezaron en el año 1914 con la guerra del 14 y terminan en el 45, 2 guerras con 100 millones de muertos, un terrible holocausto, una crisis económica que quizás haya sido la más fuerte de la historia. 100 millones de muertos, han sido realmente un costo inmenso y la destrucción infinita que hubo en todo el mundo. Bueno, esa Pax Americana que se creó empezó precisamente con lo que fueron los 75 años, y lo debo decir, creo que es una afirmación un poco atrevida, pero creo que han sido los más productivos de la historia de la humanidad. Fíjese, hay que atreverse a decir esto, pero yo lo digo, creo que tengo elementos como para creer que no está tan errada la afirmación. En esos 75 años que parten con la creación de las Naciones Unidas, se desarrolla en el mundo un periodo en donde comienzan primero a ganar la paz, que no fue poco, incluso llega las armas atómicas que afortunadamente, y espero que sigan siendo, nunca han sido utilizadas. Pero en esos 75 años se producen fenómenos de una extraordinaria importancia. El mundo
multiplica su población por 3. De 2.500 millones estamos hoy llegando a los 8. La producción del mundo por más de 10. Junto con esos dos elementos tenemos la aparición de movimientos democráticos en el mundo, que fueron muchos, de todo tipo, democracias más o menos perfectas, más o menos imperfectas, pero hubo un avance importante de la democracia. Y hubo además un periodo fructífero de generación de un sistema de gobierno mundial, que son las Naciones Unidas, con sus defectos, con sus limitaciones, pero la humanidad se atrevió a tener un cuerpo que organiza las relaciones internacionales en todos los niveles, que tiene un Consejo de Seguridad, que es una gran ilusión en muchos aspectos, pero que constituye un avance muy significativo. Y de alguna manera esto se fue generando en el mundo un desarrollo que multiplicó los niveles de vida en forma espectacular. Es decir, realmente hoy por hoy, al término de esos 45 años, el mundo era mucho más rico. La pobreza, que era del 45%, bajó al 10%. Es decir, el año 45 empieza con una pobreza generalizada del 45%, claro, 40% estaba los impactos de la guerra. Cuando terminan los 30 años, la pobreza baja al 10%. Son muchos, porque son mucho más gente, pero es uno de los avances importantes sobre los cuales hay que pensar. Esto significó que la historia comienza a recoger esto a través de esta institución, que son las Naciones Unidas, que incorporan en la humanidad una cosa que nunca habíamos tenido en esta forma. La caridad era la característica de las grandes religiones, que todas tienen la forma de apelar a la caridad a partir de inspiración religiosa. Las Naciones Unidas y ese mundo de la posguerra incorpora el concepto de la solidaridad, que hoy nos parece una cosa natural, que haya un terremoto y vaya todo el mundo a ayudar, o que haya 80, 60, 70, 80 millones de desplazados que tienen el apoyo de la comunidad internacional. Ese concepto nuevo de la solidaridad es un hecho bastante importante a destacar y forma parte de eso que yo llamo la gran revolución de esos 75 años. ¿Qué estuvo detrás de esto? ¿Qué es lo que llevó a que el mundo creciera en estos términos y llegara a estos niveles? Bueno, primero yo diría la paz. Hemos tenido paz. Hemos tenido paz universal, no ha habido guerra atómica. Hemos tenido los conflictos de razas, religiones y nacionalismo que nos han dividido a lo largo de toda la historia, nos siguen dividiendo y yo me temo que nos van a seguir dividiendo. Estos grandes conflictos difíciles de administrar, pero de alguna manera hemos tenido la paz. Hemos tenido el desarrollo tecnológico, casi sin fronteras. Uno no se puede imaginar dónde va a dar todo esto de la tecnología. Hemos tenido junto con el desarrollo tecnológico un tema de comunicación, un tema de globalización en todos los planos, en el comercio, pero la globalización de las personas. Antes de la pandemia, el 20% de la humanidad atraviesa las fronteras todos los años. Es mucho, fíjense. Es decir, es una cifra, son más de 1.600 millones de personas que están moviéndose. Es decir, todo eso lo que da un poco es esta característica de que estamos ante un periodo realmente brillante que de alguna forma forma parte de uno de los grandes activos. La humanidad realmente generó en esos 75 años un periodo muy importante de convivencia ciudadana en todas partes del mundo y la aplicación de reglas de solidaridad que son realmente hoy una característica importante. Ese punto está en crisis y tenemos en este momento violaciones importantes de la Carta de Naciones Unidas. Fíjense usted lo que está pasando ahora en Ucrania, con crisis y con destrucción. Y tenemos además un momento significativo de revisión de muchas cosas en las relaciones internacionales. Es a esa que yo me quisiera referir. De alguna manera, en este momento estamos enfrentando una realidad que tiene detrás de todo esto el avance tecnológico, pero sobre todo el hecho de que hay una nueva potencia en competencia con los Estados Unidos, que es China, y eso genera un momento importante en la historia de la humanidad, que la humanidad deberá administrar
no es fácil administrar esa competencia, pero es un hecho real. Entonces, de alguna forma, la bipolaridad en las relaciones del mundo está generando una creciente inquietud, oposición y crisis que pueden terminar mal si realmente la humanidad no tiene la sabiduría para administrarlas realmente. Creo que en esos 75 años, yo decía, es importante el avance de la tecnología, es importante además el liderazgo que hubo en respecto a ciertos temas fundamentales, como por ejemplo en el área de la salud, en el área del manejo de problemas climáticos. Es curioso que en este tema del clima, que tanto nos está preocupando, solo en el año 1970 la humanidad se empieza a preocupar por el tema del clima en forma integral, el problema del medio ambiente. Yo tuve la oportunidad de trabajar esos 2 años en este tema. Fue la primera vez que la humanidad descubre que somos una especie más y que había que administrar las relaciones con el medio ambiente en forma serena que permitiera realmente respetar la sobrevivencia de nuestra especie en el planeta. Es en el año 70 uno de los grandes movimientos de aquel tiempo. Ahora, ¿cómo se maneja en este momento ese tema? Es un poco la parte donde realmente vamos a confluir al final de estas palabras. El segundo gran tema que yo creo que habría que poner arriba de la mesa es todo lo que significó en el mundo actual la aparición de la pandemia. Que la pandemia fue un sacudón muy importante, lo sabemos bien nosotros, lo sabe bien el mundo entero, pero la pandemia fue un choque significativo con la realidad de que somos una pandemia, somos una especie más en la Tierra, pero esta pandemia tuvo la característica de ser brutalmente dinámica. También hubo pandemia allá en el año 1920, la famosa pandemia de la gripe, pero de alguna manera hubo algo que de alguna forma está chocando en este momento frente a la realidad. La pandemia como un fenómeno que había que administrar. La reacción de los poderes públicos, nosotros hemos tenido un caso muy exitoso en nuestro país, la reacción fue importante y de alguna manera mucho más importante aún, yo diría, fue el avance de los científicos. Es decir, la humanidad mostró que realmente tiene características para poder administrar ese proceso, pero fue y sigue siendo un tema muy importante con muchos costos y sobre todo con una cosa interesante. Tuvo impactos y tiene impactos importantes en las formas de vida, en las formas de trabajo. Nos ha despertado a una nueva realidad que habrá que administrar con respecto a la forma de trabajo y de alguna forma también la pandemia nos trajo como consecuencia la otra visión de la desigualdad en el mundo. Pudimos avanzar en poco tiempo, en un 60-70% de la población pudo vacunarse, sin embargo 5 o 10% solamente en los países más pobres. De alguna manera quedó nuevamente de relieve que en todo este mundo organizado se están concentrando la riqueza en ciertos sectores y en cambio el avance de la población de abajo sigue siendo uno de los grandes problemas y uno de los grandes desafíos. Ese es el segundo gran tema sobre el cual quería. El tercer tema es el tema que está ocurriendo hoy con los problemas en Ucrania, esta inaceptable invasión de la frontera ucraniana que está generando en este momento muchos muertos, una terrible destrucción y además una incidencia importante en los equilibrios políticos del mundo. Como ustedes habrán visto, este es un tema que está nuevamente incidiendo en divisiones a nivel internacional de tipo político que no son buenas consejeras de este tema que tenemos por delante, que resolver el problema de la administración de la economía y sobre todo el respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Pero de alguna forma hay un tema que se agrega a los anteriores. De alguna forma, como digo, el tema de la evolución de estos dos elementos yo creo que forman parte de los grandes desafíos que tenemos por delante. Ahora, ¿cómo hacemos o cuáles serían los impactos sobre nuestra realidad nacional? Que me preguntaba Jorge, ¿cómo miramos eso en términos de nuestro país? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden decir, pero voy a mencionar 5 prioridades de las que yo creo que podrían tener que ver hacia el futuro y que nos van a sacudir en lo inmediato en nuestras políticas nacionales. La primera, de todas maneras, es en primer lugar la administración de las presiones inflacionarias. En este contexto de un mundo convulsionado hay presiones inflacionarias importantes
que vienen precisamente de que el mundo salió al encuentro de las soluciones con grandes emisiones de dinero, con grandes uso del crédito. En este momento hay que absorberlo. Todo eso genera políticas que están dando cuenta de distintos tipos de aproximaciones. La forma como lo ven los americanos es una, la forma como lo ven los europeos no es la misma. Entonces, hay un problema de gestión de la pospandemia que se ve acelerado por el problema de Ucrania y que hay que administrar. Esto va a generar presiones inflacionarias importantes en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Lo que nos pasó en los años 70 a nosotros, al mundo, que fue la llamada estanflación, que se nos estanquen las economías y arriba tengamos inflación. En este momento eso sería uno de los temas realmente que habría que evitar para tener por delante una gestión coherente de las políticas económicas. ¿Y qué es, en cierta manera, lo que corresponde hacer? Un poco tener la economía ordenada, que eso el país lo tiene. La gran defensa frente a estos movimientos internacionales, nosotros no tenemos ningún poder para incidir en estos movimientos internacionales. Pero si hay movimientos que parten de los países desarrollados, que inciden directamente en la inflación mundial, eso nos va a afectar. Nos va a afectar porque vamos a tener impacto en el costo de los endeudamientos, que vamos a tener implicaciones sobre los problemas de los impactos en el comercio. En fin, de alguna manera yo creo que todo eso nos da un impacto inevitable. La única forma es seguir administrando con sensatez y cuidado las políticas internas, porque lo peor que nos puede pasar es la década del 80. Que tuvimos el mismo problema por otras razones de esta inflación, como suele llamarse, y toda la década de los 80 América Latina se la pasó, ¿y cómo? Tratando de negociar el tema de la deuda, del endeudamiento. 10 años hasta que llegó Brady y lo arregló. De alguna forma yo viví intensamente esos años, les puedo asegurar que hay que evitar esto de alguna forma, no parte de nosotros, son decisiones que se toman en el norte, pero fíjense ustedes, el valor del euro, que en un mes bajó 20%, son cosas que no son buenas. Yo creo que toda esa inestabilidad, esa inseguridad, forma parte de una responsabilidad que tenemos que administrar. Entonces, eso que es gestión macroeconómica, nosotros tenemos un país ordenado, una macroeconomía que pida seguridad, todo eso yo creo que es la única forma de poder salir adelante de este primer desafío. El segundo desafío es el problema de avanzar en acuerdos comerciales. También en eso el país está embarcado, me parece muy bien. Creo que hay que hacer acuerdos comerciales en toda la línea posible. Yo creo que ya está el país abierto, estamos exportando a 150 países, pero me da la impresión que tenemos necesidad de seguir avanzando y en ese sentido los acuerdos que se han hecho a través del Mercosur con Singapur, las negociaciones que estamos haciendo con China, todo eso va en la dirección de tener vínculos con un mundo en donde las negociaciones van a ser siempre marcadas por nuevos fenómenos de confrontación, de dificultades en las relaciones políticas con la economía, y todo eso ciertamente habría que buscar la forma de administrarlo. Y eso es un poco el segundo tema, es continuar en el proceso de apertura internacional hacia todas las formas posibles de relacionamiento económico, en comercio, en inversiones, en relaciones tecnológicas, etc. El tercer frente está vinculado al anterior. Yo debo confesarles que soy muy partidario del Mercosur. Y lo digo, conozco y acompañé desde el nacimiento. A mí el tema de la integración me pareció siempre una cosa importante. Yo recuerdo en estos mismos locales, cuando se empezaron los esfuerzos de la LAC. Estamos hablando del año 1960, así que... Bueno, y me acuerdo que fueron las primeras formas donde se empezó a mirar este asunto de la integración. Los líderes políticos del momento tenían la impresión, yo creo con visión, de que realmente hay una región con una cantidad de recursos, con potenciales humanos, que habría que de alguna manera impulsar. Partió un sistema de integración, partió un sistema luego del Grupo Andino, salió el de Centroamérica, que es el único que realmente ha respondido más o menos de sus expectativas, pero en general todos estos esfuerzos de integración fueron como la cordillera de los Andes, en subida un gran entusiasmo, llegan a un pico y luego viene la decepción. Bueno, yo creo que todo eso
cuando se crea el Mercosur, se crea para llegar a generar auténticamente una movilización importante de la integración en nuestra región. Yo soy partidario del Mercosur, y le voy a decir por qué lo soy más ahora de lo que se lo hacía antes. Se está introduciendo en el mundo un factor muy preocupante. Nosotros apostamos al comercio. Uruguay fue en su momento la sede de la creación de la Organización Mundial de Comercio, la famosa Ronda Uruguay, porque creemos, para nosotros, un país pequeño como el nuestro, la libertad de comercio es fundamental. Entonces, de alguna manera, en esta discusión actual que tenemos, ha aparecido en materia comercial un fenómeno que empieza a aparecer, pero preocupante, que es el tema de incorporar en el comercio el tema de la seguridad política. Pueden tener razón, yo no digo que el tema sea irrelevante, pero esto implica que esto de que tal industria hay que dudarla en tal país porque te acerca de tal cosa, o que no podemos, implica un elemento muy complicado que está permeando en el comercio internacional. A mí el tema de la seguridad, que soy una realidad en el comercio, comienza a generar preocupación, porque estamos realmente enfrentados a una variable nueva. Tal cosa no se puede hacer porque pues, peligra tal tipo de interés de tal o cual lado de la ecuación mundial. El Mercosur yo creo que tiene que ser para nosotros una gran fuente importante del futuro de nuestra expansión en el mundo. ¿Por qué? Bueno, en primer término, nosotros estamos en un complejo en donde no estamos en la frontera con el Amazonas y en la frontera con el sur de Argentina, con la Patagonia. Nuestras fronteras son un segmento que rodea al Uruguay, donde hay 100 millones de personas de los más altos niveles de ingresos de la región. Eso tiene importancia. Si para nosotros, yo sé que es difícil, que hay problemas políticos complicados, que no es tan fácil, las visiones de los gobiernos van cambiando, pero de algún momento tenemos que reconocer que en el mundo que viene, donde prácticamente vamos a tener unas gran confrontaciones políticas que se van a reflejar en materia de comercio, tener una zona donde nosotros podemos manejarnos, crecer juntos y apoyarnos mutuamente, yo creo que sería y debe seguir siendo un factor importante sobre el cual trabajar. Es decir, junto con destacar en el punto anterior, que es abrirnos en todas las direcciones, yo quiero destacar en forma especial que este tema del Mercosur, para mí, ha sido una gran ilusión, fue seguida por grandes decepciones sobre la lentitud, pero creo que es muy importante incorporarlo dentro del esquema. El otro tema que también se vincula con esto es que nosotros en el esquema internacional tenemos relaciones muy importantes con el Asia. Para nosotros Asia es una fuente fundamental de absorción de nuestras materias primas. Tenemos que fortalecer las relaciones con Europa y de alguna manera el aprobar el tratado que finalmente después de 20 años se logró suscribir, yo creo que es un tema importante a privilegiar también. El cuarto tema que quisiera destacar es el problema del tema de la educación digital. Me alegro que se esté discutiendo ese tema en el país en la reforma educativa. Sé que nunca es fácil la reforma educativa, pero yo creo que el tema hay que discutirlo. Nosotros tenemos que dejar a las nuevas generaciones los instrumentos que le permitan navegar en la nueva forma de trabajo y de creatividad. Eso se enseña y eso de alguna manera ya está ocurriendo. Ya los niños se están preparando a ese mundo con sus tablets y la televisión y todos los elementos que lo acompañan. Es fundamental. En este momento, uno de los problemas que estamos viendo, hay una verdadera competencia por migraciones calificadas para hacer frente a las demandas que nos genera el mundo digital. Yo creo que es importantísimo que sobre esto tengamos acuerdos nacionales. Esto es un tema que va por encima de los partidos políticos, va por encima, está fundamentalmente dirigido a mantener los niveles de educación que le debemos a las futuras generaciones. Entonces yo creo que el tema educativo para mí es el cuarto de los temas sobre los cuales yo quería apuntar un poco el interés de ustedes. Y por último, yo diría también el quinto de todo esto es un poco el tema ambiental, ¿no? Me parece que el tema del clima es un tema que dejó de ser una cosa lateral, se está convirtiendo en una cosa central. Vean ustedes los problemas del clima, hasta dónde llegan en este momento, en donde tenemos, por ejemplo, una gran preocupación
por todo lo que significa la importación de fertilizantes de Rusia y de Ucrania, que está afectando la capacidad de producción agrícola en el mundo porque precisamos de los fertilizantes y de alguna manera están concentrados por el conflicto político que se ha generado en Ucrania. Me parece que el tema, por tanto, de las perspectivas en materia ambiental siguen siendo muy importantes. El país ha hecho una cosa muy significativa. Nosotros hemos apelado un poco a las energías renovables. Es un activo del país hoy. Es muy importante el poder depender un poco de la naturaleza para generar energía. Se ha hecho, se puede hacer más todavía, pero de alguna manera yo creo que mirando hacia el futuro, el tema de la preservación, yo creo que lo veo en la discusión pública, me parece importante que están discutiendo estos temas, me parece que de alguna forma es importante insistir en que el tema de la preservación de nuestros recursos naturales es fundamental para hacer del país el país que queremos y su futuro que queremos proteger. Estos 5 elementos que acabo de mencionar me parece que son reacciones, Jorge, para lo que yo creo que es un poco la coyuntura internacional. Estamos en tiempos peligrosos. Dejamos detrás, como yo decía, 75 años lindos, 75 años que yo he vivido todos uno detrás de otro, que fueron realmente la forma de la conquista del mundo, de la paz, del sentido de solidaridad, la cooperación internacional, el comercio. Por supuesto que tenemos los grandes pasivos, porque no fue todo un jardín de rosas, tenemos la gran concentración en los sectores sociales y la necesidad de establecer formas de justicia y formas de participación generalizada, pero creo que es importante que esto lo incorporemos como uno de los grandes objetivos. Yo creo que la democracia es fundamentalmente eso, es tratar de entender la realidad actual, preocuparnos por el presente, pero también cultivar el apoyo al futuro. Es la mejor herencia que le podemos dejar a la gente, es tener conciencia de los problemas, orientar las grandes decisiones y sobre todo proteger un poco la capacidad que tiene nuestro querido país de ser un ejemplo hoy en el mundo, en América Latina, de vigencia de la democracia, de respeto por los derechos humanos. Todas estas cosas que a nosotros nos parecen antanovias, no lo son en el mundo. El mundo está muy complicado y como yo le decía antes, afortunadamente hemos evitado las guerras atómicas, pero no está claro que el mundo del futuro no pueda tener conflictos de otro tipo. Yo creo que en todo eso, pues, fortaleciéndolo con el entorno regional, que yo creo que tenemos que fortalecerlo, y mirando un poco al futuro con un sentido global de lo que se puede hacer, yo creo que uno puede decir, podemos hacerlo. Y si trabajamos todos juntos, lo vamos a hacer. Gracias. Bueno, todo nuestro agradecimiento por esta combinación de experiencia y modernidad que nos pone hablando de desafíos, uno muy alto por delante cuando pensamos en honrar debidamente estos antecedentes que nos preceden. Vamos a pasar a continuación a las preguntas de nuestro panel, pero entre tanto y brevemente aprovecho para informarles que Por la Patria inicia en los próximos días un ciclo denominado Diálogos por la Patria, que tendrá su primera instancia sobre la reforma de la seguridad social con la presencia del doctor Rodolfo Saildain. A la salida encontrarán mayor información del equipo que está en la organización de este ciclo, Diálogos por la Patria, están invitados desde ya. Y ahora sí, a los jóvenes empresarios, trabajadores, militantes y autoridades políticas, tienen ustedes la palabra. Buenas noches a todos. Difícil abrir el fuego después de la brillante y concisa y consistente presentación del contador, pero paseó por varios temas. El riesgo de esta inflación, y eso me lleva a pensar en la reforma jubilatoria que se está discutiendo hoy y la necesidad de que para el futuro nosotros podamos tener un país ordenado. Pero hoy que estamos discutiendo este tema y se habla de los plazos y el largo de los plazos del impacto de la reforma, mi pregunta es otra. ¿Podemos esperar plazos similares para una reforma educativa tan necesaria? ¿O el Uruguay tiene que buscar la forma de aprovechar la globalización del capital humano que se da hoy
y salir a buscar de repente gente que esté capacitada para venir a apoyarnos a nosotros y trabajar con nosotros. Y a veces ni siquiera hasta lo pueden hacer remotamente, ¿no? O sea, tenemos también ese desafío para construirnos. Si el Uruguay puede esperar los plazos que una reforma educativa nos puede llevar para poner a nuestro capital humano a la altura de la competencia internacional, o si por el contrario tenemos que aprovechar el momento y la globalización que nos deja la pandemia, de que todo el mundo puede trabajar desde distintos países para traer conocimiento aún más fuertemente de lo que lo estamos haciendo. Esa es la primera. Esa es esa. Primero, yo creo que claro que podemos, que las cantamos de una. Sí, mejor. Sí, pues si no. Yo creo que el Uruguay tiene experiencia muy clara de que tiene recursos humanos muy valiosos. Es decir, si estudiamos un poco lo que ha significado en los últimos tiempos en el Uruguay, toda la expansión de las actividades que entraron en el tema de la digitalización y en el tema de las nuevas tecnologías por el sector privado, la incursión de la tecnología en la creación de valor en el Uruguay ha sido uno de los grandes factores que se han hecho silenciosamente por el sector privado y avanzaron a los límites que conocemos. Y eso lo hizo la Universidad de la República, el sector privado, que es la enseñanza. Es decir, ahora, ¿significa eso que nosotros no podemos tener, y eso se puede aumentar e incrementar? Yo creo que hay que hacerlo, para eso están las reformas educativas que se están discutiendo. Pero te diría también lo siguiente, hay países que han logrado avanzar a partir de una política de inmigración cualificada. No sé, hay que estudiarlo, pero también yo preferiría mirar para adentro, no mandar gente para afuera. Es decir, hay que crear condiciones adentro para que sí pueda ocurrir. De manera que yo diría que la experiencia te señala que uno de los factores importantes del crecimiento en el Uruguay en los últimos años fue la expansión de las actividades por el sector privado en el campo de la tecnología, en el campo de la informática, de la asesoría. Hoy somos exportadores que cuentan en ese campo. ¿Eso quién lo hizo? Lo hizo la enseñanza dentro del país y la formación, por supuesto, que han tenido en el exterior. De manera que el recurso humano está, que se puede calificar más, sí. Que tenemos que tratar que se quede en el país, por supuesto, pero que si vienen gente que podamos incorporar, pues eso incorporamos también. Otro toro. Ha sido un placer escucharlo, como siempre. Y también observo cómo cada uno, venimos de distintos lugares, él por empresa, yo por trabajadores, bueno, ellos que van a dar su punto, su pregunta, cómo de alguna manera el mismo discurso que usted tiene lo interpretamos o lo observamos o vemos puntualizaciones diferentes. Usted hoy hablaba de los procesos de la guerra, que había generado un tema de solidaridad, las guerras anteriores, que puntualmente esta, de cara con bueno, lo que está pasando en Ucrania, más que un tema de solidaridad, ha sido como una cosa más aislada. Y bueno, el contexto de la pandemia, que también de alguna manera ha aislado y ha fomentado el proceso de lo que son las tecnologías. En esa línea, en ese desarrollo de tecnología y que además también como trabajadores la individualización, ya no tanto del colectivo de trabajadores, sino como trabajador individual. De cara a eso, la proyección del trabajador con lo que es el teletrabajo y toda esta nueva, lo que hablaba también de alguna manera el tema de la pregunta que él hacía, ¿cómo visualiza usted el tema de la pérdida de trabajo en la medida de la parte obrera? Porque evidentemente todo va hacia la tecnificación. Y también el vínculo con la recapacitación de esa gente, porque no puede quedar suspendida en la nada, y lo que es los planes de educación para los que están en el proceso a su vez. Y bueno, y también con el tema de la recapacitación y todo demás, el proceso de esta nueva modalidad de proceso jubilatorio, por un lado, y tengo otra, que me dijeron una, pero no puedo dejar de pasar otra pregunta. ¿Se la hago yo también? La otra es, usted también hablaba de los avances en los acuerdos comerciales con Europa, con Asia, con el mundo, básicamente.
Y la pregunta es esa vinculación en avances de los acuerdos con la legislación laboral que tiene nuestro país. ¿Qué posición tiene usted o cómo visualiza eso al respecto? ¿Te estás refiriendo a las negociaciones? A las negociaciones y la legislación laboral en general. Bueno, tú estás planteando uno de los temas que ha traído la evolución de los acontecimientos tecnológicos y los problemas de la pandemia y los problemas ahora. Es decir, de alguna forma ha habido un impacto muy grande sobre todo el tema del trabajo como tema. Eso no es nuevo tampoco, ¿eh? Yo te digo que de alguna forma esto ya cuando en el siglo XVIII la gente trabajaba de sol a sol, ¿no? Después vino los movimientos sociales, pasó a 48 horas, después bajó a 44, después los franceses llegaban a 38, ya están avanzando en 32. Es decir, que de alguna manera el impacto del avance tecnológico juega sobre el problema de la demanda de trabajo. Es un problema que lo tiene el mundo, no lo tiene nosotros. Lo que tú planteas ha sido un problema que ya viene desde la época de hace decenas de años, que este problema de una progresiva incidencia sobre el tema del trabajo obliga a nuevos planteos. Ciertamente que esto va a llevar a nuevas formas de trabajo, que están dadas por la incursión de la tecnología. Vamos a trabajar menos horas. Habrá otro tipo de actividades que demandan otro tipo de servicios y de trabajo, que hacemos con el tiempo. Yo te digo, como yo soy mayor, yo te digo que hoy por hoy uno de los grandes temas que tiene la humanidad es el tema de la soledad en los mayores. Hay también en los no tan mayores, pero en general es el gran tema. Entonces, de alguna forma tenemos que empezar a encontrar actividades, formas de trabajar, de convivir, que nos permitan salir a ese encuentro. No hay una solución, yo no te puedo dar una respuesta al tema, te digo que el tema del trabajo es uno de los grandes problemas que están en el futuro. Y no tiene por qué ser eso una maldición, es una bendición. Entonces hay que averiguar cómo hacemos para expandir condiciones de trabajo de acuerdo con la edad y de acuerdo con las preferencias del mercado y de la gente, pero dar nuevas oportunidades que también hay que administrar y también habrá que estimular. Entonces, yo te diría que en términos generales, el problema que tenemos hoy en día es que vamos a trabajar menos horas a efectos. Ya tenemos la semana de 4 horas extendida en muchos países de Europa, 4 días a la semana. Entonces, pero mientras tanto, la demanda de trabajo cambia de calidad. Es otro tipo de trabajo que están pidiendo, y lo que tenemos que hacer es formar a la gente para esa nueva etapa, y eso te vincula al tema de la educación. Tenemos que preparar gente y actividades que nos permitan usar a la gente. Nosotros estamos en este momento con 80 años de esperanza de vida, cercano a los 70 y pico de años. Cuando yo era joven, un tipo de 60 años decía, sí, ya es mayor. Y hoy en día es un jovencito, ¿no? Entonces creo que ese tema lo tenemos por delante y me parece que forma parte de la dinámica del mundo que habrá que administrar, pero habrá que administrar con nuevas formas, nuevas modalidades de vida, nuevas modalidades de retiro incluso, de la forma de pasar al retiro a un retiro activo, que todo eso forma parte de lindos desafíos, pero no hay por qué ser dramático, hay que ser optimista y pensar y actuar. Bueno, buenas noches. Sin ánimo de ser repetitiva, realmente ha sido un placer escucharlo, lo amerita. Bueno, en realidad mi pregunta iba un poco en el marco de lo que mencionaba la compañera, del mundo laboral y desde lo educativo también, pero con una perspectiva un poco joven. ¿Qué desafíos enfrenta Uruguay, y no solo Uruguay desde la perspectiva de políticas públicas? Usted hoy, cuando mencionaba el tema en el punto 4, hablaba de futuros tratados, convenciones, etcétera, que tenemos que hacer para abrirnos al mundo y ayornarnos a todo este nuevo mundo digital. ¿Qué desafíos enfrenta tanto nuestro país, así como nosotros los jóvenes propiamente, estos jóvenes que estamos a la etapa de transición entre el mundo estudiantil y el mundo de trabajo, que bueno, el día de mañana vamos a salir a este mercado que está viviendo transformaciones constantemente, y sin dudas el trabajo de hoy, con todo lo que mencionábamos de la digitalización, no va a ser el mismo? No, cierto, no va a ser el mismo. Esa es la respuesta. Es decir, la respuesta es que la dinámica del crecimiento económico es tal que vamos a tener nuevos tipos de actividades para hacer nuevas cosas.
Yo veo, por ejemplo, cuando veo las informaciones de prensa, cuando aparecen estos chicos jóvenes que han inventado no sé qué historia, tienen una empresa. Bueno, eso es muy importante, es decir, la creatividad es muy importante mantenerla. Pero también te digo más, yo quisiera defender no solamente el problema de las actividades productivas en la forma concreta, sino estoy pensando en todo el tema del arte. No hay que dejar de fuera la cultura, que es una fuente de creatividad que hay que estimular, porque forma parte del mejor de los acompañamientos que podemos tener en la vida. Entonces, de alguna manera, también en ese campo hay creatividad. Y también es importante, no hay que poner la cultura como algo que... A mí siempre me molestó esta historia, a veces en la política, o sea, sobre todo en América Latina, que la cultura aparece como un residuo o como una cosa que se hace si sobra plata. No, la cultura es muy importante. Y muy importante en eso que decís tú, en el tema de buscar para la gente ocuparse de cosas que son importantes, que es la creatividad cultural. Yo creo que a mí lo que más me ha sorprendido ha sido un poco esta expansión espectacular del Uruguay en el tema de las tecnologías, toda la expansión de las actividades tecnológicas que exportan al mundo entero. Eso se hizo con la formación de los muchachos en la universidad, formaciones que han tenido afuera, y salieron a pelearla y empezaron a crear trabajo. Trabajo y exportación, eso es un rubro muy importante en la exportación. Somos el primer, en términos per cápita, el primer exportador de servicios en América Latina. Entonces, quiere decir que las puertas no se cierran, se están abriendo nuevas puertas. Ahora, ustedes tienen que también apreciar esta diversidad e interesarse por las distintas oportunidades, ¿verdad? Porque de alguna manera, el mundo que tienen es un mundo desafiante, va a ser un lindo mundo si lo administran como Dios manda. Bueno, muy buenas noches a todos, autoridades, vicepresidenta. Es verdaderamente un gusto escucharlo y tener el privilegio de dirigirle esta pregunta. A lo largo de su charla me preguntaba en condición de qué podía preguntarle algo. Y elegí la mejor de mis condiciones. Yo soy un militante político, joven, wilsonista. Considero que el wilsonismo es cambio y adaptación de dos cosas fundamentales y milito todos los días de mi vida por eso. Usted lo mencionó al inicio de su intervención y desencadenó esta pregunta. Considero que el wilsonismo es cambio y adaptación del Partido Nacional como herramienta indispensable para la transformación del país y considero que el wilsonismo es cambio y adaptación del Uruguay a partir del estudio a fondo y pormenorizado de su realidad para desarrollar en base a eso propuestas con valentía y defenderlas políticamente. Usted protagonizó la CIDE, usted conoció a Wilson Ferreira. ¿Qué mensaje nos deja a nosotros, los más jóvenes, de cómo recomponer ese pensamiento y cómo darle al Uruguay wilsonismo? ¿Cómo cree usted que se podría generar esta tendencia de pensamiento y revitalizarla en el Uruguay de hoy? Bueno, primero los felicito por querer buscar inspiración en la actividad política en una persona como fue Wilson Ferreira Aldunate. Como les digo, yo conocí muchísimo personalmente y estoy muy orgulloso de haber tenido y agradecido a la vida por haberlo conocido. Y él tenía primero un sentido, es mi visión, ¿verdad? Que quizá no sea la visión de gente que ha tenido mucho más contacto político con él, pero él tenía una visión, en primer lugar, muy comprometida con su país, ¿verdad? Para él el país y su futuro era su vida. Recuerdo en los momentos trágicos y de la exilio, el sufrimiento que él tenía en las calles de Londres, en las calles de Barcelona. Veíamos un poco la tristeza y la necesidad vital que tenía de su país. Bueno, lo primero de todo era un profundo oriental, un profundo uruguayo. Importante eso en la vida para quien quiere hacer política.
Lo segundo que tenía era una enorme inquietud por saber, conocer, enterarse. Estaba enterado de todo, es decir, de lo que pasaba, es decir, de alguna manera era un tipo inquieto en la preocupación. Tercero, era muy solidario, es decir, tenía un sentido claro del papel del ciudadano, el papel del político, y yo creo que lo ejercía a su manera, con su estilo, que ciertamente tenía amigos y enemigos, como todas las personas que están en la actividad política, pero creo que le ponía una pasión a las cosas. Cuando, por ejemplo, creamos la CIDE, yo tuve en él, yo creo que él, Pibel y Beltrán fueron los que ayudaron a hacer aquel ejercicio, ayudaron a las decenas de personas que trabajaron en esto, porque creían que el país necesitaba tener una visión renovada en conjunto, tenía una visión moderna del país, una visión del país avanzando con las tecnologías y en las cosas que pasan en el mundo, no en el aislamiento. Eso fue una de las cosas que realmente yo aprendí mucho de él, y su compromiso. Wilson dejó el ministerio y se quedó en la CIDE, un año personalmente. Entonces, de alguna forma, él tenía el compromiso de dar una nueva visión del país a partir del mundo que estábamos viviendo. Bueno, ese compromiso con el país, con la forma de asociarse a las ideas, eso es una cosa, las mejores cosas que ustedes jóvenes pueden tener, un grupo que están siguiendo sus ideas, pues ahí tienen la inspiración más clara. Es el compromiso con el país, el compromiso con la modernidad, hay que entender lo que está pasando en el mundo para actuar. Y es el compromiso con la solidaridad dentro de nosotros y en América Latina. Yo soy muy latinoamericano también, porque me parece que formamos parte de una cultura, de una tradición, de valores que compartimos. Bueno, eso vale, eso hay que potenciarlo. Es decir, no hay que esperar como Europa que tenga unos 2000 años de darse cuenta para armar la Unión Europea. Eso tenemos que darnos cuenta bastante antes. Entonces yo te diría que desde ese punto de vista, a mí me parece que la elección de Wilson puede ser precisamente eso, de una persona comprometida con su país, con un sentido solidario y con un sentido de inquietud permanente por estar enterado del acontecer y subirse a los carros de la modernidad. Muy bien. Enrique nos pidió una hora, tiene ahora otra actividad, está en plena actividad, no se cansa nunca, así que lo vamos a liberar, agradeciéndoles a ustedes haber estado aquí, invitándolos a seguir en estos diálogos por la patria que vamos a continuar haciendo. Para mí fue un altísimo gusto y honor contar hoy con Enrique aquí, que fue un gran colaborador de este país. Cuando lo necesitamos, a la salida de la dictadura, fue el canciller de todo el país. Yo lo conocí allí, siendo el ministro de Relaciones Exteriores, él no se debe acordar. Un día le pedí una entrevista, me recibió en el ministerio, yo era el director del INJU, entré a una oficina absolutamente despojada, con un escritorio sin sillas, y él me recibió parado arriba, al lado del escritorio, y yo ahí. La entrevista duró 5 minutos, como tenía que ser. Así recibía uno y otro y otro. Pero después fue presidente del BID, y yo seguía siendo director del INJU. Y allí, con él sacamos el primer proyecto FOMIN, ¿verdad? En 6 meses, en un proyecto de empleo para los jóvenes y de apoyo a los jóvenes emprendedores. El primero que hubo, proyecto de primera experiencia laboral para jóvenes de sectores muy críticos, pero además del otro lado con ACDE, el otro socio, para jóvenes emprendedores. Y lo hicimos subir por una alta escalera con ruedas para que en lo que era la Casa de la Juventud firmara con un traipén enorme justo al ministro de Educación y Cultura, Manino Mercader, la fundación de la Casa de la Juventud. Siempre nos acompañó, siempre estuvo al lado de los jóvenes, siempre estuvo pensando en el Uruguay y estuviera donde estuviera, siempre estuvo al lado del país. Así que yo te quiero agradecer
por estar acá, pero por tu compromiso con el país. Hablabas de Wilson y su compromiso con el país y de que era un gran oriental. Acá hay un gran oriental comprometido por el país, con el país siempre, siempre lo tuvo. Gracias, Enrique. ¿Sabés cómo se llamaba? PPP, Padrino con Plata y Prestigio. Muchas gracias, Jorge, pues, muchas gracias a todos ustedes por esta cálida recepción. Yo, lo que recordaba ahora, Jorge, aquel proyecto con la juventud, se trataba de dar dinero para que de alguna forma los muchachos que tenían una idea de empresa pudieran llevarla adelante con alguien que los aconsejara. ACDE, ¿te acordás que le pedimos que nos aconsejara que se sirviera de padrino? Y le pusimos de nombre PPP, Padrino con Plata y Prestigio. Muchas gracias a todos.